empezar con nuestro tríptico de comunicaciones virtuales. La primera será la de Diego Martínez Torrón, profesor catedrático de la Universidad de Córdoba, que nos hablará de Ramón y la imaginación. Bueno, no os preocupéis que se oye bien, ¿no? ¿Me oís, no? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, A se ver, escucha. Ah, se Diego, oye, ¿no? se oye perfectamente. Muy buenas tardes. Perfecto. Es que no sabía, no he manejado Os nunca Zoom, he recuerdo manejado solo otros que programas, pero cada no este. comunicación será de 15 Sí, no minutos, hay ¿vale? problema. Sí, además estoy con un Muchísimas catarrazo gracias. tremendo, o sea que espero que igual ni llego a los 15 minutos. Además no quiero ser pesado. Me vais a perdonar que me autocite, porque viene al caso completamente, veréis. Este es mi último libro, que se llama El viejo librero, que acaba de sacar Renacimiento, y El viejo librero, Cultura del tiempo perdido. ¿Por qué lo menciono? Por una cosa muy curiosa. Primero porque lo que voy a hablar forma parte muy brevemente de lo que analizo en ese libro, A propósito de Ramón, en donde hablo de él como un ejemplo, ¿no? Pero por otra parte porque ese libro lo que hace es el testimonio, reflejarme como el testimonio de una persona que encuentra la diferencia tan abismal que hay entre los modos culturales que él vivió en su juventud, como es mi caso, y los modos culturales actuales, ¿no? Y viene al caso. Por ejemplo, los que estamos aquí somos todos una panda de marginados intelectuales, prácticamente estudiando a Ramón. Nadie lee a Ramón. Lo leen mis alumnos y les encanta cuando lo descubro, pero alumnos de corte filología prácticamente no saben nada de él, ¿no? De Ramón se saben las greguerías y yo coincido con mi buena amiga Joana Zlotescu, a quien le deseo lo mejor y con que tengo largas conversaciones telefónicas de vez en cuando que son gratísimas. Y yo siempre he pensado lo que ella decía también. Es decir, lo mejor de Ramón no son las reguerías. A mí las reguerías no me gustan. Me parece que son el equivalente a lo que mi abuelito hablaba de que las bromas estas, de que se parece una cosa a otra y tal, y se saltaba una paradoja humorística, ¿no? Bueno, pues es una historia de abuelito lo de las reguerías. No tiene interés, aunque tenga... Las reguerías tienen interés porque soportan la trama de todas las novelas que tiene Ramón que se escriben a partir de esas greguerías, ¿no? Como estilo, ¿no? Y como forma de expresión. Pero veréis, ¿por qué mencionaba este libro? ¿Y por qué hablaba yo de la diferencia entre los modos culturales del pasado y los de ahora? Por ejemplo, sobre el olvido de Ramón. A Ramón se le tiene olvidado. Es raro. Vosotros es una maravilla que os dediquéis a esto y hagáis una defensa de su obra, porque es que hace muchísima falta, ¿no? Pero veréis, fijaros, si cogéis en la primera edición de Automoribundia, yo la he estado leyendo hace poco y es una delicia, ¿no? Ya que lo ha mencionado nuestro compañero antes, ¿no? Al final de Automoribundia, como sabéis, hay una enorme cantidad de testimonios, de textos de grandes escritores españoles y franceses que escribieron sobre Ramón. Y caramba, ahí estaban los mejores escritores de España del momento, de Ortega, Zorín, cantidad de ellos, y muchos escritores surrealistas franceses, quiero recordar también, porque él tuvo una vinculación con París, como sabemos, y la visitó con mucha frecuencia. No tiene un concepto muy positivo de París, porque lo pasó mal con esa bohemia empobrecida en la que estuvo, pero imaginar un escritor con esa enorme difusión que tuvo intelectual y cultural en la época que le tocó a él vivir, aunque no le diera mucho dinero, pero le fue suficiente para poder vivir de una manera bohemia, ¿no? Y libre. Pero veréis, en esa época él era un bestseller de la época, ¿no? ¿Y quién se acuerda de Ramón? Pues es muy extraño que alguien lea a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Y yo lo digo con toda franqueza, ¿no? O sea, somos rara avis todos los que estamos aquí hablando de él, ¿no? Y bueno, yo en este libro lo que hago es que los dos textos únicos que Zlotescu no publicó en sus maravillosas obras completas de Ramón que aparecieron en Galaxia Gutenberg, como sabéis, pues ella no pudo introducir, por una serie de motivos que me contó y que no voy a desvelar, lógicamente, no pudo introducir Pombo y la Sagrada Cripta de Pombo. Y entonces yo lo que hago aquí es un análisis de esas dos obras, ¿no? Y el tema es muy interesante porque, fijaros, si cogéis Pombo, la primera edición de Pombo, también la he estado releyendo hace poco, es muy curiosa. Primero, por ejemplo, desde el punto de vista de que no están numeradas las páginas. No están numeradas, alguien me ha contado que es que el libro iba creciendo conforme iban añadiendo hojitas.
a ese libro. Yo no sé si era verdad o no, eso no lo desconozco, ¿no? Pero no están numeradas. De alguna manera se anticipa lo que haría Jack Kerouac en El Camino y lo que luego haría mi llorado amigo Juan Benet en una meditación. Una meditación es un tostón de libro malísimo, pero imitó a Jack Kerouac, es coger un rollo de papel continuo que se enrollaba por un lado y salía por otro, y ese era el texto de la novela que presentó al editor, y ese era el texto que presumiblemente iba luego a ir a imprenta, que luego lógicamente no fue, porque los libros tienen que estar de acuerdo a cauces tópicos y asequibles, ¿no? Pero veréis, al no estar numeradas las páginas de Pombo, no se pueden citar, porque no puedes localizar una página de Pombo, ¿no? Pero fijaros qué curioso. Si cogemos la página 243, donde yo recojo un texto de Ramón, para que veáis cómo es un escritor que todavía se pueden aprender muchísimas cosas nuevas y diferentes de él. Dice, en la noche del sábado, esto es Pombo, las mujeres de la vida, como se las llama, habiendo encontrado la magnífica diferencia con las otras, que resultan las mujeres estúpidas de la muerte, sienten una gran alegría, están de enhorabuena, se han hecho el peinado Torre Eiffel y salen disfrazadas de menores, luciendo sus piernas remachadas. Da gusto, si es buen tiempo, ver la alegría de sus blusas infladas como globitos de papel de seda. Van como cargadas con su culo, como si fuese un saco colgando a su espalda, demasiado alto para ser el culo, ¿no? Esa intemperancia hace que se invierta el caso de las embarazadas y lleven la falda más corta por detrás que por delante, como embarazadas de transportín. Qué de putas las noches de los sábados. Hasta nuestra propia mujer intachable es una puta la noche del sábado. Tienen todas ellas una cosa de estatuas de la noche del sábado. ¿Qué sería de la noche del sábado sin ellas? Necesitan pasear con sus pasos cortos, bailando solas una especie de chotis mientras esperan. Se las ve irse detrás del que pasa, como las más pegadizas pobres de pedir limosna. Qué parecida la escena, da una lástima febril. A veces también me toca a mí, pero yo en la noche del sábado soy el depositario de los papeles de Pombo y no podía ir a la oscura alcoba sucia a prostituir los papeles sagrados. Si todas las noches paso junto a ellas intangible, sin darlas un empujón y sin robarlas siquiera la elocuencia de sus proposiciones, porque para no estafarlas no las oigo, la noche del sábado paso más intangible. ¿Cómo saldría el álbum de Pombo y los otros documentos después de estar abandonados sobre la mesilla o sobre el baúl de esas alcobas? Imposible, más imposible que nunca. No por eso, sin embargo, resulta inadmisible que sean tan consoladoras para la noche del sábado. Allá los demás, con su torpeza, para unos irremediables, para otros voluntaria. Fijaros qué texto más desconocido, más extraño, más raro, y hombre, y que conste que yo no estoy haciendo una apología de la prostitución, yo no creo no me gustaría que hubiera prostitución, estoy de acuerdo con los movimientos actuales en contra del tema, ¿no? Pero fijaros que es un texto raro que podríamos encontrar muchísimos textos de ese tipo en su literatura, ¿no? Y si cogéis Automoribundia es una obra absolutamente entrañable y maravillosa, donde él habla sin ningún tipo de narcisismo ególatra, pero te vacía la mente, te deja vaciar la mente y comprendes la mente de un artista con todas las anécdotas que él cuenta, que son encantadoras, divertidísimas, muchas de ellas, otras terribles y trágicas, y comprendes perfectamente el mundo de este escritor, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que valorar en Ramón, la imaginación. Es decir, Ramón es imaginación pura, pero al mismo tiempo hay mucho sentimiento, hay un sentimiento muy entrañable de las cosas. Y fue un escritor que además tuvo una enorme valentía, porque no se vendió a nadie. Él habla de eso en Automoribundia, habla de cómo hay muchos escritores que en la época de la República se venden o bien a la posición de derechas o bien a la posición de izquierdas. Él mantuvo siempre una posición independiente, ¿no? Y le costó muchísimo. Desde luego, económicamente, le costó casi la supervivencia, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Seguimos hablando de Ramón, los pequeños extraños adoradores de su obra que estamos aquí, pero a niveles masivos no se le conoce y yo creo que es un escritor que choca frontalmente con los modos de la literatura actual, que solo busca el entretenimiento, como yo digo en este libro, El viejo librero que evitaba el Renacimiento, por eso acabo hablando del mismo que hablaba al principio, y que os recomiendo que leáis, y así le hacéis un favor al bueno de Abelardo Linares, que es un editor independiente también y que está necesitado de que estas editoriales se mantengan, y yo no lo hago por motivos crematísticos absolutamente, pero yo creo que es importante eso, la transformación que ha habido en una cultura motivada por las grandes nuevas tecnologías
que son enormemente útiles y enormemente valiosas desde el punto de vista de la ciencia, la sanidad, cantidad de la economía y cantidad de aplicaciones de las nuevas tecnologías maravillosas, pero tiene otra parte empobrecedora, y es que los alumnos no leen prácticamente, ¿no? Mis alumnos de corto filología no quieren leer el Quijote, ¿no? Prefieren ver una película, ¿no? Entonces, la película basta con que te dejes guiar por las imágenes, o si es una película buena te hace reflexionar, pero es más fácil de asimilar. Para leer un libro, si leemos un libro de Ramón, tenemos primero que saber el código, el lenguaje que utiliza Ramón, el español. Luego saber el código mental que tiene ese escritor. Luego conocer el código mental de la cultura de la época. Luego conocer, es un ejercicio, la lectura, de inteligencia que parece ser que la gente de ahora no está dispuesta a hacer, porque generalmente lo que suele pasar en este momento es que la masa cuenta solamente como un big data, lo que dijo el bueno de Jorge Luis Borges, de que la democracia es increíble abuso de la estadística, ¿no? Entonces somos big data, simplemente interesa que seamos cuanto más ignorantes mejor, porque de esa manera nos manipulan de la manera más asequible y más fácil, podemos comprar las cosas que quieren que compremos, podemos pensar lo que quieren que pensemos, podemos acudir a las cosas que quieren que acudamos, y todos somos una masa gregaria. Ramón está en contra de eso. Ramón es un individualista total, es un hombre de una libertad increíble, es un hombre de una feroz imaginación. Y acabo con esto porque es un homenaje bonito el que hacéis a Ramón, y yo espero contactar con vosotros, aunque yo estoy con otros temas de investigación, pero no voy a abandonar mi pasión por este escritor, que fue un error mío no dedicarme a estudiarlo cuando era más joven y derivé hacia temas románticos, aunque también tuvieron su interés, ¿no? Y muchísimas gracias por haberme invitado al coloquio.